Buenos días, mi nombre es Marcos Blanda y hoy martes 25 de agosto, siendo las 9 de la mañana, le doy la bienvenida. Desde ya le quiero agradecer a todos por sumarse a este taller denominado Plan Provincial Agroforestal de Córdoba, dado por Silvina Fian. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos para las mismas. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación. También les quiero recordar que en el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar al orador y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones. No olviden pasar por el espacio Presid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Silvina para dar inicio a la presentación. Silvina Fian es ingeniera agrónoma y magíster en tecnología de semillas de la Universidad Nacional de Córdoba, la UNC. Se desempeña en la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba desde 1998, dirigiendo el Departamento de Información Agronómica y el Laboratorio de Semillas. Coordinó la maestría en Tecnologías de Semillas de la Universidad Nacional de Córdoba y es integrante del Comité de Analistas de la Comisión Nacional de Semillas. Cursó la especialización en teledetección de la Universidad Nacional de Luján. Fue favorecida con una beca de USDA en estimaciones agrícolas. Es docente de grado y posgrado en fisiología vegetal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga en malezas de difícil control y asesoró diferentes tesis en posgrado sobre producción triguera y balances de nutrientes. Tecnología aplicada en semillas de pasturas, huella de carbono en producción de trigo. Ahora sí, los dejo con Silvina en el inicio del taller. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar en esta edición del Congreso de APRESID, para lo cual agradezco en nombre de la Bolsa de Cereales de Córdoba la oportunidad de venir hoy a charlar con ustedes un tema de tanta trascendencia para el quehacer, no solo de la actividad productiva, sino de la vida misma de las personas. El tema que nos convoca hoy en este Congreso es la implementación del Plan Provincial Agroforestal, pero le vamos a poner una mirada diferente a lo que la ley dura dice. Para esto quiero empezar con todos ustedes a reflexionar. Y he traído en este sentido una frase de una economista zambiana de África, Dambisa Moyo, que nos invita a hacer esta reflexión. Plantemos un árbol. El momento era ayer, pero hoy sigue siendo un buen momento. Los quiero invitar a recorrer un camino en el que primero vamos a explorar cómo estamos dentro de un contexto global. Después vamos a revisar cuál es la palabra que empeñamos como país en esta cuestión de la protección de bosques. Vamos a revisar qué hemos dicho y qué estamos haciendo al respecto. Y también los voy a invitar a que se sumen, a que seamos parte de una producción agropecuaria sostenible. En cuanto a lo que es contexto global, a nadie puede sorprenderlos estas cifras, estas estadísticas, estas proyecciones de un aumento mundial de la población, en donde lo que estamos previendo es que un 61% de la población mundial vive en Asia y un 17% vive en África. China e India constituyen los sectores con mayor población en el mundo, con más de 1.300 millones de habitantes en este momento. Y se proyecta que la mitad del crecimiento demográfico que se esperan para los próximos años estarán concentrados en el continente africano. No es lo único que se proyecta. Estos 9 países serán quienes concentren este aumento demográfico, pero también se proyecta que la demografía tendrá una movilización desde las zonas rurales hacia las ciudades y que estas ciudades tendrán un tamaño cada vez mayor. En este sentido, cabe que reconozcamos que tenemos desafíos globales
en cuanto a la escasez hídrica, en cuanto al aumento demográfico, en cuanto a la erosión y el cuidado de los recursos. Por esto traigo esta placa que para muchos de ustedes puede ser familiar, pero sobre la que les propongo que nos basemos en 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 3 que considero que nos afectan de manera directa en la temática que vamos a desarrollar en este Congreso. En cuanto a la producción y consumo responsable, lo que nos dice el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado en el año 2019, es que entre el año 2000 y 2017 hemos aumentado un 70% la cantidad de materia prima que utilizamos en el mundo para satisfacer las necesidades de las personas. Y si hacemos ese mismo análisis, considerando desde el año 1990 hasta el 2017, esa presión de recursos que utilizamos para producir los bienes que creemos que necesitamos es superior al 110%. En cuanto al otro objetivo que nos compete en esta charla, es la acción por el clima. Para muchos de ustedes ya es familiar la situación que tenemos de una alta concentración de gases de efecto invernadero y entre ellos el dióxido de carbono como la principal medida para caracterizar esta problemática. En este sentido, el gas de efecto invernadero genera, como todos ya sabrán, un aumento en la superficie, en la temperatura de la superficie terrestre, que trae algunas complicaciones desde el punto de vista del cambio climático. También en este sentido, el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2019 nos habla del compromiso que han firmado 186 países que forman parte de la Convención Climática Internacional en el sentido de acciones para mitigar y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, la Argentina, por su posición geográfica y su condición socioeconómica, no es ajena a las condiciones que impactan en el cambio climático y, en este sentido, la degradación de los suelos, vista como un indicador a nivel global, mundial, es algo que también nos afecta en nuestras latitudes. En este sentido, es la invitación que tenemos en esta charla de pensar y repensar nuestros sistemas productivos para dejarle a nuestras siguientes generaciones una tierra mejor. Pero no todo es negativo en este informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año pasado. También este informe nos habla de que cada vez hay más áreas que tienen una protección especial, que están trabajando para conservar y para aumentar la biodiversidad. En este sentido, se observaron valores crecientes de conservación tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas de aguas dulces y de montaña. Y aquí llegamos al Acuerdo de París, donde hay muchos aspectos que se han explorado y que se han abordado en este acuerdo internacional de carácter vinculante, pero donde el principal de ellos son los compromisos que han asumido cada uno de los países en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país ha presentado su propuesta con una meta al año 2030, con la posibilidad de revisar y de ir comunicando los resultados parciales cada 5 años, y en este sentido el delineamiento de acciones concretas de acuerdo al nivel de emisiones de cada uno de estos países. Pero lo importante de este acuerdo, más allá de que tiene muchas aristas, es que podamos entender en esta charla que si bien pueden ser acuerdos internacionales, hasta que las personas no nos involucremos y no nos sintamos parte, difícilmente podamos llegar a cumplir con cualquiera de estas metas comprometidas. En los reportes anteriores se había visto que la Argentina aportaba tan solo el 0,7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que ascendían en aquellos momentos a más de 52.700 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En este sentido, el Inventario Nacional de Gases habla de que la actividad de la agricultura y la ganadería se llevan el 27% del total de las emisiones argentinas, mientras que la silvicultura y el cambio de usos del suelo se lleva otro 23%
de esta generación total de gases de efecto invernadero en la Argentina. Un 43% está explicado por todas las actividades que tienen que ver con la generación de manufacturas, la producción de energía y otro porcentaje menor con procesos industriales y con residuos. Como país nos hemos comprometido con una meta incondicional y en este sentido la meta es no superar en el año 2030 las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En este sentido, eso significa evitar una liberación de 109 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente entre el 2020 y el 2030. Veamos entonces, ¿a qué equivale? Hay estudios que hemos hecho en la Bolsa de Cereales de Córdoba en relación a la huella de carbono que tiene la producción primaria de trigo, es decir, cuánto dióxido de carbono equivalente emite la producción de una tonelada de trigo en la tranquera del productor. Este ha sido un interesante tema de tesis de posgrado de uno de los integrantes del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde nos mostró que una tonelada de trigo en la tranquera es capaz de producir 278 kilogramos de dióxido de carbono equivalente y que la principal causa de esa emisión de dióxido de carbono equivalente está en la fertilización y particularmente en la fertilización nitrogenada. Por supuesto que hay una gran variabilidad en cuanto a este valor promedio de 278 kilogramos de dióxido de carbono equivalente y que tienen que ver con los distintos niveles tecnológicos que se pueden aplicar en la provincia de Córdoba para la producción de trigo. Básicamente, cuando hablamos de niveles tecnológicos, lo que estamos pensando es la variación en la cantidad, en el incremento de fertilización de origen nitrogenado y principalmente cuyo origen es la urea. En este sentido, entonces, el ahorro de 109 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que tenemos como meta incondicional sería un equivalente a producir 111 campañas de trigo de Córdoba, como para que vayamos tomando una dimensión, cuáles son los compromisos y qué significa que a ese compromiso se lo tratemos de asignar a una única actividad. Pero podemos hacer otro ejercicio también, y en este sentido podemos plantearnos cuál es la emisión de dióxido de carbono que generan las personas, que generan los hogares o que generan los vehículos. Aquí lo que podemos suponer es que un globo, como el que estamos viendo en la pantalla, tiene 50 gramos de dióxido de carbono. Entonces, en términos de una persona, 80.000 globos sería lo que emite de dióxido de carbono por año. En términos de un hogar, 250.000 globos liberaríamos a la atmósfera y si utilizamos un vehículo estándar, estaríamos liberando unos 50.000 globos a la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Una casa libera 12.000 kilos, 12 toneladas por año de dióxido de carbono y esto es lo que no vemos. Bien, volvamos entonces a nuestra meta incondicional. Dijimos que Argentina se comprometió a no exceder las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030. Ahora bien, ¿eso es todo lo que podemos hacer? No. Tenemos para hacer mucho más. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el perfil de emisiones de nuestro país sin intermediar ninguna actividad, sería el equivalente al que se ve en esta gráfica en la línea roja. Corresponde al nivel de emisiones BAU, es decir, con las actividades tal cual como se vienen haciendo hasta el momento. Ahora bien, el compromiso de estas metas incondicionales nos posicionan en la primera línea verde punteada, donde tenemos el límite de las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero, ¿qué pasaría si nuestro país recibiera, por ejemplo, subsidios extras que permitieran hacer actividades de investigación, de transferencia,
de mejor monitoreo de las emisiones. En este caso podríamos redoblar nuestra apuesta y continuar aún disminuyendo la cantidad de emisiones que nuestro país hacen hasta un 223 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, que en 10 años podríamos estar en condiciones de reducir un 37% el nivel actual de emisiones de dióxido de carbono equivalente. En este sentido, esta meta incondicional de 483 millones de toneladas tiene distintos ámbitos y enfoques en los cuales se van a trabajar. Por ejemplo, el manejo sostenible de los bosques, la eficiencia energética, la producción de biocombustible, la gestión de la energía nuclear, la generación de energías renovables y el cambio en el sistema de transporte como uno de los aspectos que mayores emisiones generan. Concentrémonos entonces, para la temática de este congreso, en el manejo sostenible de los bosques. Vayamos ahora a pensar, del dicho al hecho, ¿qué se ha hecho? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero que se ha hecho en este sentido en nuestro país fue la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques, reglamentada en el año 2009, una ley nacional. A esta ley le siguió la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques, en la cual se definieron perfectamente los servicios ambientales que generan estos bosques. De allí surge la oportunidad de capturar esos servicios ambientales de una manera ordenada y objetiva que está detallada en la Ley del Plan Provincial Agroforestal, la Ley 10.467. Pasemos a revisar un poco cuáles son esos servicios ambientales que nos pueden brindar los bosques. Son múltiples y en este sentido podríamos mencionar, por ejemplo, la regulación de cursos de aguas, los niveles del lago, el abastecimiento de los acuíferos subterráneos, la regulación en áreas protegidas. Podremos hablar de que los bosques ayudan a mitigar los efectos de la erosión hídrica, de la erosión eólica, ayudan a construir suelo y ayudan a conservarlo, ayudan a mitigar los efectos de altas temperaturas y de sequías, y también proveen paisaje, proveen biodiversidad, como por ejemplo la posibilidad de la generación de plantas medicinales, y también es hábitat y lugar de vida para muchas comunidades. Múltiples son los efectos o los servicios ambientales que un bosque puede proveernos, y en este sentido la mitigación al cambio climático no se queda afuera, y es por eso que estamos hablando en esta charla de ese tema, porque somos actores en este sistema, estamos conviviendo con un sistema productivo y necesitamos ser personas comprometidas en nuestro rol de generar alimentos en un sistema productivo resiliente, que ha tenido sus daños, pero que estamos dispuestos a hacer lo posible para remediarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué promover la producción agropecuaria sostenible a partir de una ley del Plan Provincial Agroforestal? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad frente al cambio climático tiene impactos directos en la actividad agropecuaria y condiciona la producción y la provisión de alimentos a nivel mundial, pero también condiciona la producción y provisión de alimentos a nivel local, y tiene impactos negativos en lo económico y en lo social en cuanto no podemos mitigar las acciones del cambio climático. Pero hay un porqué que todavía es mucho más importante, y es este, porque como productores agropecuarios necesitamos renovar nuestra licencia social para seguir produciendo para un mundo cada vez más comprometido con su futuro. Y la ley agroforestal es importante porque cubre diversos objetos dentro de su legislación. Por ejemplo, la mejora en la situación social y el entorno rural. Es complemento de buenas prácticas, contribuye a la regulación de los excesos hídricos y el control de la erosión, protege los suelos, brinda calidad de vida, de aire, de agua, favorece la biodiversidad y, entre otras cosas, permite prevenir la erosión. ¿Qué acciones y actividades nos propone esta ley 10.467? Nos propone acciones en dos ámbitos. El primero, el de la protección ambiental.
En este sentido nos orienta cómo conformar macizos, cómo conformar cortinas forestales, cómo recuperar áreas suburbanas, cómo recuperar bosques nativos y cómo mejorar la calidad y condición de suelos degradados. Pero también, y es lo más interesante de esta ley, nos brinda la oportunidad de hacer una producción foresto-industrial con distintos ejes, desde la generación y promoción de viveros forestales, la producción de agroforesterías, el desarrollo de investigación y desarrollo, la fomentación de la actividad apícola, el desarrollo de bioenergías, la generación de montes frutales, los diversos usos madereros, la producción ganadera en ambientes silvícolas, en definitiva una diversidad de actividades que no solo contribuyen a mejorar la condición ambiental, sino que son capaces de ser una fuente de vida para los productores agropecuarios. ¿Y qué cosas implica esta ley agroforestal? Implica que todos los predios de producción agropecuaria están alcanzados por la obligación de tener una cobertura forestal de una superficie que va del 2 al 5% según las características edafoclimáticas de cada región de la provincia de Córdoba. Por supuesto, con ciertas excepciones. Las zonas de altura o las zonas de salinas, en las que naturalmente no puede haber coberturas vegetales arbóreas, quedan excluidas del cumplimiento de este requisito. También esta ley nos da un plazo para poder acomodar nuestros establecimientos productivos al cumplimiento de esa superficie de 2 a 5%. Nos da un plazo de 10 años para poder cumplir el plan de forestación con la implantación de diversas especies sugeridas. Nos da un equivalente para que tengamos una noción clara de qué es lo que esta ley está fomentando, considerando que cada 300 árboles vamos a estar haciendo un equivalente a 1 hectárea forestada. Y también nos permite la posibilidad de hacer una especie de asociativismo entre productores vecinos que puedan ponerse de acuerdo para cumplir con este requisito conjunto en un mecanismo de agregación de masa arbórea. Estas especies que se implanten podrán ser ornamentales o con un fin económico, podrán ser frutales, podrán ser para la generación de bioenergía o para madera. Y también la ley agroforestal promueve un beneficio impositivo a aquellos productores que propongan implantar una superficie mayor con el objetivo estricto de mejorar la condición ambiental. Entonces volvemos al nuevo rol de las personas en el desarrollo sostenible. Desarrollar la producción de alimentos y otros recursos en un sistema productivo resiliente, procurando la sostenibilidad, es el eje de esta charla. Para eso, esta ley nos ayuda con su implementación a través de una plataforma completamente digital, regulada, administrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba en el Plan Agroforestal. Podemos ingresar entonces al portal de la ley agroforestal y esto se hace a través del ciudadano digital que tiene que estar generado tanto para el productor agropecuario como para el asesor agroforestal responsable de presentar este plan, y una vez que el asesor forestal ha ingresado puede justamente ir cumplimentando con los distintos requisitos de esta ley. Estos requisitos tienen que ver con crear un plan forestal por unidad productiva, tienen que ver con definir a qué cuenta catastral se va a asignar cada plan forestal, definir el tipo de forestación a hacer, las tareas que se van a ir haciendo en cada año y esperar así el resultado de la autoridad de aplicación respecto del plan forestal presentado. Algunos indicadores que podemos explorar es que se llevan presentados planes equivalentes a más de 11 millones de hectáreas en la provincia de Córdoba, es decir, un poco más del 78%. Hasta el momento se han presentado más de 1000 planes y también como actividades de suma del gobierno se han entregado 400.000 árboles que se han plantado en diferentes comunas, en diferentes estaciones experimentales, en diferentes localidades. Una red de ensayo complementa la necesidad de información que requieren los productores y los asesores para poder justamente potenciar una producción forestal sostenible en los distintos ambientes de nuestra provincia de Córdoba.
Entonces, como resumen final, tenemos desafíos globales que nos demandan un urgente cambio en el estilo de vida y de producción. Nuestro país es capaz de abastecer alimentos para una gran proporción de este mundo. Necesitamos renovar nuestra licencia social para seguir produciendo en nuestro medio. La Argentina tiene una oportunidad y una meta incondicional al 2030 para mejorar el ambiente. Un sendero a recorrer en este sentido es la implementación del Plan Agroforestal en conjunto con otras buenas prácticas. Por eso los invito a que seamos protagonistas del cambio y que se sumen a un mundo mejor. Los dejo con esta última reflexión del Secretario General de las Naciones Unidas. Y una reflexión personal, hasta que no lo sintamos acá y lo llevemos a cada uno de nuestros hogares, no vamos a poder cambiar este mundo para poder dejarlo mejor. Muchas gracias. Bueno, continuamos acá en el taller y ahora llegó el momento de las preguntas. Silvina, la verdad, tenemos bastantes y empezamos con una que dice cómo convertir la obligación de la ley agroforestal en una oportunidad. Bueno, justamente uno de los aspectos particulares que tiene esta ley es que nos permite abordar todo lo que es la introducción de masa forestal con dos objetivos. Uno, la preservación del medio ambiente, pero el otro, el objetivo productivista en sí, que quiere decir la explotación agroforestal de frutales, de montes con objetivos de polinización, es decir, todo tipo de agroforestería es ámbito de aplicación de esta ley y desde ese punto de vista se puede interpretar como una oportunidad productiva el hecho de incrementar la masa forestal en nuestros territorios. Gracias, Silvina. Acá hay otra más que dice, ¿hay una lista de especies forestales que se pueden recomendar a la hora de elaborar un plan agroforestal? Bueno, en eso la ley también es bastante completa porque tiene, en un anexo, tiene especificadas cuáles son las especies que pueden estar recomendadas y lo más importante es que tiene especificada cuáles son las especies que estarían prohibidas de plantar. Entonces, desde este punto de vista, la ley se convierte en algo muy, muy completo y muy orientador que no deja lugares a dudas respecto de este verdadero objetivo, que es la procuración de aumentar la masa forestal, ¿no es cierto? Por ejemplo, abedul, acacia negra, almes, árbol del cielo, arce americano, son algunas de las especies que están dentro del listado de exóticas prohibidas, es el anexo 2 de la resolución del Ministerio de Agricultura, donde se pueden ver tanto las prohibidas como también las sugeridas, ¿no? Gracias. En relación a esto y al profesional que está involucrado con la ley, el asesor agroforestal, ¿se realizan capacitaciones para los asesores agroforestales de manera virtual? Bueno, entendemos que sí, que desde la Universidad Católica de Córdoba se están dictando algunas capacitaciones virtuales para justamente cumplir y poder dar a los asesores agroforestales las herramientas en los conocimientos necesarios para poder conducir, para poder ejecutar un plan agroforestal. No sé, Marcos, si tenés algún otro conocimiento de alguna institución que lo esté haciendo también virtualmente. Era presencial en la Universidad Nacional de Córdoba y en la de Río Cuarto están ahora generando el formato en esto que nos estamos convirtiendo todo virtual para que el de asesor agroforestal también sea virtual. La Universidad Católica arrancó desde el inicio de la ley. Ahora me parece que esta es más para mí que para vos, Silvina, porque me dicen, ¿qué pasa con aquellos productores que aún no presentan ni declaración jurada ni plan agroforestal? Así completamente, se la cedo, señor secretario. Adelante usted. Me toca como autoridad de aplicación responder. La voluntad de la ley no es sancionar, pero sí se va a sancionar a quien no la cumpla. Entonces, las declaraciones juradas tenían que ser presentadas hasta el 30 de abril del año pasado.
y a partir de fines del 2019 ya se pueden empezar a presentar los planes hasta fines del 2020. Ya se han enviado de manera por mail las intimaciones a aquellos que no cumplieron la declaración jurada, que la verdad los resultados son muy altos. Han superado el 80% de las declaraciones juradas de las cuentas catastrales en la provincia de Córdoba. Así que donde tenemos mayor faltante de declaración jurada es en el arco noroeste, y es por una cuestión más de comunicación que por incumplimiento de la ley, porque tienen el piso ambiental. Entonces, estamos intentando llegar a través de las entidades, de la agencia zonal, porque el fin de la ley es mejorar el componente ambiental de la provincia, no sancionar. Igual, ya estamos empezando con las intimaciones por la declaración jurada, y a quien no cumpla, está previsto en la ley la sanción pertinente, que es por parte administrativa hasta el 30%, o sea, por no cumplir el plan o la declaración jurada, del total del impuesto inmobiliario anual de la unidad productiva, y para la no implantación es hasta el 100% del impuesto inmobiliario anual. Ahora va una para vos, Silvina. ¿Cuál es el fin de realizar un plan agroforestal de masa arbórea en vez de realizar plantaciones aisladas? Bueno, un plan de masa arbórea nos permite una mayor eficiencia desde el punto de vista de la gestión de esa masa forestal, e indudablemente también favorece ciertas características que tienen que ver con el ecosistema propio de bosques, al propiciar una mayor región en donde puedan tener lugar la convivencia de diversas especies, tanto de pájaros como de otros animales, y también, por supuesto, especies forestales. Básicamente hablamos de una mayor eficiencia en la gestión de esa superficie forestal, pero también hay una ventaja desde el punto de vista de los ecosistemas en una integración en una mayor área. Bárbaro, y en esta relación que estábamos hablando de qué implantamos y cómo implantamos, ¿cuál es el rol de las especies nativas en el Plan Agroforestal de Córdoba y cuáles son las precauciones contra la implantación de especies exóticas invasoras? Por ejemplo, pino, pero bueno, te digo si no yo sumo. Bueno, como comentábamos en alguna pregunta anterior, en la ley está especificado, en el anexo 2, en la resolución 159, están listadas las especies forestales exóticas prohibidas. El pino no aparece dentro de estas especies exóticas prohibidas, con lo cual podríamos pensar de que no es un impedimento la plantación de pino. Otro aspecto que me resulta interesante comentar es una visión, ¿no? No todo aquello que es exótico termina siendo invasor. Y eso lo ha interpretado esta ley, justamente definiendo el listado de especies permitidas, entre las cuales hay nativas y entre las cuales hay exóticas, y también definiendo el listado de especies prohibidas exóticas. Entonces, es un poco para ampliar nuestra visión de que no solamente es benéfico para un ecosistema de bosques, una especie nativa, sino que también tienen su oportunidad las especies exóticas, siempre y cuando no evidencien esta característica de invasora. No sé, Marcos, ¿me querés completar? Ahí sumo un poco, esto fue un gran trabajo de la mesa técnica de la ley, con las 4 universidades, con las entidades agropecuarias, con ONG que participaron, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Biólogos. Realmente fue un trabajo en donde decíamos cuáles son aquellos que tienen una alta competencia, que ya está comprobado que en Córdoba no vamos a promocionar su implantación. Entonces salieron estas especies. Obviamente intentamos basarnos en lo técnico y no desde lo ideológico o radicalizar el sistema. Lo que queremos es la mejora del ambiente, estamos hablando de un porcentaje, estamos hablando de una herramienta que se suma para mejorar el resto de las herramientas que se vienen utilizando. Estamos en el Congreso APRESID, y esto es cuando hablamos con el equipo de APRESID, que una cosa es la siembra directa y otra cosa es hablar del sistema de siembra directa.
Una cosa es sembrar directamente y otra cosa es hablar de la cultura, hablar de lo que es la técnica, la cuestión de las herramientas, la innovación, todo lo que lleva aparejado la producción y el cuidado del ambiente. Entonces, acá es sumar desde otra herramienta y entender que el árbol, sea cual fuera el árbol, presta servicios ambientales, presta servicios ecosistémicos, mejora las cuencas, mejora nuestros suelos y cuida nuestros recursos naturales. Y en relación a eso, me da pie porque me dicen que hay un trabajo de José María Paruelo, de Ecología de la Uva, que habla del riesgo de alfización de los suelos, o sea, de convertir a los suelos de argidoles y a pludoles en alfizoles. ¿Puede llegar a ocurrir con la ley? ¿Lo querés contestar vos, Silvi? Adelante. No soy técnico en suelos. Sí tengo grandes referentes y un equipo que esto lo hablamos. Si vamos a convertir en un campo por un porcentaje de un 2%, convertir los suelos y encima que podemos llegar a hablar y que no están en todas las regiones. Para eso está el profesional, por eso hay un asesor agroforestal, por eso hay recomendaciones en qué suelo tiene que ir, a qué profundidad está la napa. No es solamente plantar árboles, es en dónde, en por qué, en qué lugar es mejor. Y si pudiera llegar a ocurrir, estamos hablando de que habría que analizarlo y es una porción de, es un 2%, no estamos reconvirtiendo los suelos, estamos mejorando el ambiente. Entonces, esta discusión estuvo si podíamos llegar a modificar los suelos, estuvo la respuesta de los profesionales especialistas que nos dijeron no puede llegar a ocurrir o el riesgo es mínimo de que haya alguna alteración. Son mucho más los beneficios de lo que puede llegar a ocurrir en esa cuestión de la salinidad de nuestros suelos. Los beneficios son superiores y no tenemos esto que sí hablaban de provincia de Buenos Aires, en Córdoba que eso puede llegar a suceder. Y para eso está el profesional, para recomendar en dónde va la implantación de los árboles. Otra pregunta. Y en esta es interesante desde lo institucional. ¿Alguna institución de Córdoba realizó algún proyecto para la producción de plantines agroforestales? Bien, sí, hay instituciones trabajando en esto. Las pioneras que podemos nombrar son la Sociedad Rural de Jesús María junto con el EFA, el colegio de la zona. Hay otros municipios también que se han sumado a esta iniciativa y sí, hay iniciativas de ese orden. No recuerdo bien todos los municipios que están participando, son varios, Marcos, por ahí los tenés más frescos vos, pero el primero y el más organizado de todos estos emprendimientos fue el de la Sociedad Rural Jesús María con el EFA. Sí, Silvia, ese fue, la verdad, con el municipio hay un proyecto con los productores de recuperar las cortinas dentro de los viñedos con álamo y una plantación de 40 hectáreas en el predio del municipio y con la sociedad rural también forestar su predio y acompañar a los productores con algarrobo, con nativas. Las mismas producciones nosotros acompañamos con entrega de plantines para la recría en la EFA, en el colegio. La EFA es una escuela en la zona de Colonia Carolla, de la familia agropecuaria, en donde hay mucha participación de la familia, los chicos muy comprometidos, hicieron un relevamiento de árboles en la ciudad, el proyecto del último año fue recuperar el componente arbóreo en la ciudad, así que en eso participamos. Filial de Federación Agraria en Oncativo está multiplicando algarrobos para entregar a los productores. Hay cooperativas que están participando y sobre todo el año pasado en 6 colegios agrotécnicos le hicimos la provisión de invernadero y plantines y después varios municipios, por ejemplo, Buchardo al sur de la provincia, en el departamento Roca, Viamonte en Unión. Estamos hablando también de La Para
al norte, la universidad con el municipio en Villa María. La verdad son muchos puntos, Calamuchita, los viveros forestales de la provincia también que están colaborando en esto en ambiente. Se han sumado muchas iniciativas y después también en Las Varillas, el municipio de Las Varillas con la asociación de productores que venía trabajando con ambiente y se sumaron a trabajar con nosotros también. Esa es una zona tambera de provisión de árboles para generar el bienestar animal también. Así que la verdad, muy interesante cómo se han ido sumando. Y acá con esto hay otra pregunta más. ¿Hay promoción de especies nativas acordes a las leyes de protección de bosques mencionadas? A ver, de nuevo, Marcos. Si hay promoción de especies nativas acorde a las otras leyes de protección de bosques mencionadas. Y en esto me parece, Silvina, que vuelve como autoridad de aplicaciones si hay una correlación entre la ley agroforestal y la ley de bosque. Obviamente son leyes que van paralelas y van de la mano para la mejora ambiental, y en esto yo me hago cargo de esta respuesta, es para, vamos en paralelo, donde hay monte nativo o la ley de bosque nativo indica que es una zona de bosque nativo que es roja o amarilla, la recuperación o la implantación tiene que ser con especies nativas, porque lo indica esa ley y porque nosotros también lo pusimos dentro de la ley agroforestal. En las regiones en donde no hay bosque nativo, lo puede poner, es opcional para el productor, y es más, hay mucha voluntad de poner sobre todo algarrobo, hemos tenido quebracho. Quizá donde más estamos trabajando con ciencia y tecnología y ambiente es en la generación de plantas autóctonas, porque a veces hasta quedamos cortos en la diversidad del productor que quiere poner nativas en su campo y no encuentra proveedores sobre nativas, y es mucho más fácil quizá encontrar proveedores de lo que es salicáceas u otras cuestiones de plantas introducidas. Entonces, hay un paralelismo de la ley, hay una complementariedad, una habla de bosque nativo, otro habla del componente forestal dentro de la región productiva, pero sí hay una complementariedad de ambas leyes porque tiene que haber una lógica legislativa. Y ahora pasamos, hablamos de... Sí. Permitime, Marco, una intervención en ese sentido. Eso es lo interesante de esta ley agroforestal, porque no viene a competir o a tachar lo que ya se haya hecho, sino que todo lo contrario, viene a complementar y a darle la oportunidad de que el bosque también pueda ser visto con ojos de sustentabilidad o sostenibilidad y producción al mismo tiempo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la complementariedad entre las legislaciones es algo que se ha estudiado y que se ha implementado con estas dos leyes a nivel nacional y provincial también. Bárbaro, Silvi. Y ahí va otra. Y esta cambiamos de eslabón, porque también, ¿cómo es la dotación de aserraderos o industrias papeleras en Córdoba? Esa se la dejo a usted, señor. Bueno, dentro de los eslabones, Córdoba se destaca por tener una zona concentrada de lo que es la transformación, una primera transformación que es en la zona de Calamuchita. Para quienes no son de Córdoba van a identificar a Villa General Belgrano y alrededores, Fiesta de la Cerveza, Fiesta del Chocolate, y todas las cuestiones están en ese departamento más concentrado. En Córdoba no existe papelera, no es solamente la transformación en madera, es llegar a la papelera porque no tenemos ni dimensiones y porque no hay desarrollo, sí en otras provincias de Argentina. Y en esto de ser consumidores de madera, no cubrimos ni el 30% de lo que consumimos anualmente. O sea, hay un potencial para explotar muy grande. Hay aserraderos distribuidos, obviamente, a las zonas cercanas. Hay tecnología disponible en esto de la innovación, desde lo que son aserraderos móviles, como para poder desplazarlos. Hay un potencial y en esto vienen trabajando en lo que son chip de álamos, en esa transformación para generar energía
y madera rápidamente, con alta densidad, para tener a los 2 o 3 años un chipeado de álamos, y esto estamos hablando del departamento Marcos Juárez, para hacer cortinas en las zonas urbanas, y con un desarrollo entre 5 y 20 hectáreas ya cierra para hacer el chipeado y la comercialización local, después con briquetas, pero sí, hay hasta capacidad ociosa en Córdoba de lo que es esta transformación, y obviamente la plantación da tiempo al desarrollo de lo que es la industria. Por eso, y también como un puntito favorable de lo que es la masa agregada, para que también haya algún tipo de erradicación más local con aserraderos móviles o aserraderos de menor tamaño en zonas. También nos han venido a hablar y han hablado con productores, se están plantando en la zona de Río Cuarto para fijación de médanos, álamos, y al momento de la tala de la cosecha de esos álamos, ya hay conversaciones con Mendoza por el tema cajones. Entonces también se involucra la Ley Nacional de Promoción Maderable, hay otras cuestiones que van sumando a todo esto. Así que, bueno, Silvi, si como para ir cerrando, si vos tuvieras que cerrarlo en una frase o en un mensaje como para dar el cierre a este panel. Bueno, yo no voy a hacer, en realidad me gustaría usar 2 frases que son las que presenté. Una de ellas es la del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los próximos años serán un periodo vital para salvar el planeta y alcanzar un desarrollo humano sostenible e inclusivo. Esa es frase de él, pero la otra que es propia y es la siguiente: hasta que nosotros no podamos internalizar esta cuestión de la necesidad de proteger los bosques, de la necesidad de ver que también los bosques pueden ser un recurso productivo, hasta que no lo internalicemos en nuestro interior, lo llevemos a nuestros hogares, a nuestros sistemas productivos, es muy difícil que algo pueda cambiar en nuestro planeta. Y creo que ese es el desafío que tenemos como personas de esta era. Ese es el compromiso que tenemos que asumir, no solo para con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y esta meta incondicional de la que hablamos, sino para con nuestros propios hijos, las próximas generaciones. Así que el mensaje final de mi parte es: esta ley se puede implementar, todos los productores que muestren su voluntad podrán cumplir, quienes no lo estén haciendo todavía, con muy pocos esfuerzos, pero por supuesto acompañado de un profesional que los guíe en este camino. Así que la invitación es para quienes no están en Córdoba a mirar el modelo cordobés, y tal vez sin la necesidad de una ley, copiar lo que pueda ser exitoso de esta implementación, que como dijo Marcos, como mostré yo en mi presentación, ya más del 70% de la superficie de la provincia de Córdoba ha presentado los planes forestales prediales, con lo cual lo que estamos diciendo es que en el término de 2 o 3 años hemos cubierto una gran superficie de la provincia, y lo cual hace que esto sea factible. No es una fantasía, no es un sueño loco, pero sí puede constituir algo de mucho valor para las próximas generaciones y para también los actores que fuera del sistema productivo a veces nos señalan con el dedo. Así que invitarlos a que repliquemos este modelo en otras provincias también. Ese sería un mensaje, un deseo de este lado. Gracias, Silvina. Y yo como para dar el cierre, y más en el Congreso APRESID. APRESID, hablamos hace unos años de resiliencia, hablamos de repensarnos, hablamos de contar cosas, y en esto siempre hay un pasito de innovación en los Congresos APRESID que nos lleva a ir más allá y a tener en cuenta cómo producimos, cuáles son todas las herramientas, y no podemos negar que los árboles prestan servicios ambientales. Así que mejoran los ciclos, suman a toda esta filosofía que tenemos de producir más, de producir nuestros alimentos cuidando el medio ambiente, y que siempre se ha replicado en cada una de las ediciones y en cada uno de los talleres de los congresos de APRESID. Así que estamos a disposición, espero que
les haya gustado esta participación. Les agradezco a todos la presencia, a Presid por estas invitaciones y bueno, les deseo que continúen en un feliz congreso. Hasta luego.